Siguiendo el tema de la época de los judíos en el exilio, en el clase anterior puse el enfoque sobre el tema del estatus civil que tenían los judíos y traté de describir en términos muy generales eh, el hecho que los judíos estaban desparramados en toda Europa cristiana y en el mundo musulmán. Claro que en cantidades distintos, la gran mayoría a partir del siglo XVI, XVII está en este de Europa, que a principios del siglo XX ya es la casa de 80% de los judíos en el mundo. Si estamos calculando solamente en los judíos en la Rusia, en el Imperio Ruso, alrededor del año 1900, la mitad, un poco más de 5 millones de judíos estaban viviendo en lo que hoy es Rusia, Lituania, Polonia, en fin. Pero en esta clase quiero tocar el tema espiritual de la época del exilio, porque eso fue nuestro último punto cuando estábamos hablando de la época de la Mishnah y del Talmud, que tiene como la base el retorno, el Shivat Zion, este gran cambio de Ezra y Nehemías, con el aprendizaje de la Torah, que es la base de un judaísmo que puede seguir la halajá, que voy a recordar que halajá significa, se sale de la palabra caminar, o sea, la halajá muestra dónde caminar, igual como la Torah enseña por dónde hay que ir. Entonces, ahí tenemos otra vez estos, perdónenme, tengo que hacer algo bien. Entonces, en la época del exilio, toda esta estructura, un judaísmo que está basado en el aprendizaje de la Torah, el cual se da para conocer tanto en la Mishnah como en el Talmud. Es mejor dicho que el Talmud es un desarrollo de la Mishnah. Entonces, este judaísmo es la base de la vida comunitaria y ya que la vida comunitaria tiene por un lado una base natural, económico, como cualquier ser humano, es mejor dicho, como cualquier ser orgánico que tiene una vida económica, porque si no, no existe directamente. Por el otro lado, el ser humano, los judíos también tienen un aspecto espiritual. Y en la época del exilio, este aspecto espiritual, como en otros casos en la cultura humana, tiene por lo menos dos corrientes principales. Uno lo pueden llamar racionalista y el otro lo pueden llamar místico. Entonces, el ejemplo más famoso de la expresión más famosa del corriente racionalista sería Maimónides, este famoso judío, este sabio judío que nació en España y falleció ya en Eretz Israel, mucho más, por lo menos está enterrado en Eretz Israel. Estoy hablando de entre los años 1135, el nacimiento de Maimónides, y falleció en el año 1204. Y él, como dije anteriormente, ha nacido en España. La mayoría de su carrera, se puede decir así, lo pasó en el norte de África y más que todo en Egipto. Y su racionalismo fue de tal índole que él formuló una teología según la cual la mejor forma de entender el concepto de Dios es no pensar en términos humanos, cosa que es prácticamente imposible para la mayoría de las personas. Yo también me cuesta aplicar esta teología, más allá que no soy religioso, pero eso no tiene importancia porque es un concepto filosófico que está aplicado en la teología. Pero Maimónides más o menos dice así, que el Dios no es humano y los humanos piensan en términos humanos. Entonces, si la Biblia, por ejemplo, está hablando que Dios sacó al pueblo judío con
con mano fuerte. Entonces, este metáfora, a decir Maimónides, es una metáfora que Dios no tiene mano. Mano fuerte tiene el ser humano. Igual, cuando la Biblia dice que está usando la nariz como una parte del cuerpo que muestra el enojo del ser humano y está aplicando esta metáfora que tiene que ver con la nariz a Dios, entonces otra vez Maimónides va a decir, bueno, el ser humano tiene nariz, Dios no tiene nariz. Entonces, esta teología, más que todo, es una forma de decir que el ser humano no puede entender directamente el concepto de Dios. Y lo que queda el ser humano, en este caso el judío común, es la vida según la halajá. Y por eso Maimónides toma el papel, nadie le da el papel, él toma el papel solo porque él entiende que él es el más grande sabio de su época. Y toma el papel de otra vez canonizar o ordenar toda la halajá en una forma muy simple, y lo hace en 14 tomos, y por eso todos los judíos conocen esta obra maestra en hebreo, se llama Yad HaZaká, otra vez la mano fuerte de Dios, pero Yad, si uno toma la gematría de la palabra Yad, que es mano en hebreo, pero son dos letras, Yud, que vale 10, y Dalet, que vale 4, como la A, B, C, D, es la cuarta letra. Entonces en hebreo también, la cuarta letra es el Dalet, o el D, o el delta. Entonces en total, 10 más 4 son 14. Muy bien, esos 14 tomos que están divididos según temas, está escrito a propósito en hebreo, que Maimónides dice que en un momento en el futuro, él no sabe cuándo ni cómo, pero en un momento en el futuro los judíos van a volver a su tierra, y si en este momento judíos viven en Alemania, en Polonia, en Yemen, en Etiopía, en España, y cada uno puede ser que tiene otras costumbres locales, y puede ser que está utilizando otro idioma. Por ejemplo, los judíos de Europa usan el Yiddish, que es una suerte de alemán muy antiguo. En cuanto a los judíos que han salido de Egipto, de España, están usando el ladino, que se pueden escuchar, que es como el latino, es una suerte de español, ¿no? Entonces, Maimónides dice, eso es la consecuencia del exilio, pero un día vamos a volver a nuestra tierra, y ahí vamos a tener que usar solamente un idioma común. ¿Cuál será este idioma? Por supuesto que el hebreo. Entonces yo, a propósito, a pesar que el Talmud, 80% del Talmud está escrito en arameo, ¿okay? Fue una lengua franca en la época del Segundo Templo, no solamente en la tierra de Israel, sino en todo el mundo, como en el mundo antiguo, me refiero, ¿no? Entonces, Maimónides, que claro que maneja el arameo, porque maneja el árabe, él maneja el hebreo, él maneja muchos idiomas, pero él dice, si el libro que yo estoy preparando en este momento, que tiene valor ya en el presente, pero va a tener también el valor en el futuro, cuando los judíos van a retornar a su tierra. Entonces tenemos por un lado el racionalismo de Maimónides del siglo XII o siglo XIII, que por un lado tiene una teología muy impotable, muy inaplicable. Es más, habían judíos que decían, bueno, si este Dios ni lo puedo imaginar, ¿para qué vale la pena rezar? Porque cuando uno reza, teóricamente él habla con Dios y él se supone que Dios está escuchando. Es más, uno de los costumbres más famosos entre los judíos es que en Yom Kippur, el día más sagrado del año, 10 días después del nuevo año judío, entonces tocan el shofar, que es como una trompeta. Entonces, si Dios no tiene orejas, y Dios no escucha porque orejas y
escuchar es un atributo humano, entonces ¿para qué molestarse? Claro que Maimónides no es tan inocente para decir que claro que Dios no escucha. Él todo lo contrario, él suficientemente humilde para decir, yo tampoco entiendo eso perfectamente, y mi papel como ser humano es ir agrandando mi conocimiento en la Torah, como cada uno según sus posibilidades, tanto de tiempo libre, que la mayoría no lo tenían, y como de su capacidad mental. Entonces, por eso el Maimónides también dice que hay una brecha impasable entre las multitudes y el élite. Y él habla de un punto de vista de élite, no de una forma de poner para abajo las multitudes, sino diciendo que no cada uno puede entender todo lo que está. Pero lo que sí pueden hacer cualquier judío, no importa si es de la élite, si es muy sabio, si sabe 80 idiomas, o es un campesino que casi no tiene un vocabulario muy limitado, ni siquiera sabe leer. En ambos casos, si los dos son judíos, ellos pueden seguir una vida comunitaria basada en la halajá, y por eso él hace el Yada Hazaká. El otro libro muy famoso que él tiene es el libro filosófico, se llama Guía para los Perplejos. Y la mayoría del pueblo no son perplejos, sino son seres humanos que tratan de traer alimentos a la mesa. Entonces, por un lado tenemos un racionalismo que se da para conocer un libro filosófico, guía para los perplejos, y por el otro lado, el mismo racionalismo está aplicado en Yad HaZaká, o canonización de la halajá. Bueno, con eso tenemos un corriente del racionalismo. Por el otro lado tenemos el misticismo judío, que se conoce muy bien, hasta entró al idioma castellano como en hebreo, la palabra Kabbalah. En hebreo decimos Kabbalah, en castellano, cuando un jugador de fútbol entra a la cancha salteando sobre su pie izquierdo, ponerlo así, o no va a cambiar, no sé, la camiseta que usó la semana pasada cuando su equipo triunfó. Entonces la gente va a decir, él tiene un cábala, pero es la misma palabra, y eso tiene que ver con un misticismo, porque ¿qué tiene que ver el no cambiar la camiseta? El jugador mismo va a decir, bueno, no tiene mucho que ver, es una superstición que lo estoy haciendo por las dudas, a lo mejor sí, a lo mejor no, o sea, totalmente no racional. Pero eso, cuando uno dice que algo no es racional, eso no quiere decir que no tiene importancia, no, todo lo contrario, o no todo lo contrario, sino así es. Hay gente que siguen la línea racionalista de Maimónides y otros que siguen la línea mística de la Kabbalah. Ahora, ¿de qué se trata la Kabbalah? No hay tiempo para desarrollar todos los componentes, tampoco lo sé todos los componentes porque son muchos, pero el componente, o sea, el punto de partida es bastante simple. Volviendo al momento que Dios decide crear el mundo. Entonces, si Dios está en todos lugares, ocupa todo el espacio para poder crear el mundo, Él tiene que achicarse. Entonces, cuando en el momento que Dios se achica, entonces ahí hay como en hebreo se dice kilkul, algo está fallando, algo está dando mal. Entonces de ahí viene la dialéctica entre el mal y el bueno, que de eso hemos hablado cuando estábamos hablando de la mitología judía. Y en realidad la Kabbalah en general es un desarrollo muy extenso y con muchos detalles, con muchas ideas, algunos muy raras, a otros muy lindas. Enseguida voy a nombrar una muy linda de la mitología judía. De repente no hay solamente un solo Dios, sino hay también el demonio, y hay ayudantes del demonio, y hay mujeres así, hay algunas cosas. Y bueno, toda la idea de Dios, que es solo uno, está dividido según la Kabbalah a 10 niveles.
que hay un Dios muy alto, y después viene la segunda escala, después la tercera, etcétera, todo eso. Entonces, bueno, para la gente, hay muchos judíos racionalistas hasta hoy que dicen, bueno, eso no es judaísmo, es un paganismo vestido en un vestido judío. Y por el otro lado dicen, no, pero ¿cómo no existe ninguna religión sin algo de la mística? Porque justamente si Maimónides tiene razón y no se puede comunicar con Dios, no existe la religión, entonces tenemos que buscar otros caminos. Así que, otra vez, en lugar de decir quién es el malo, quién es el bueno, quién tiene la razón y quién no lo tiene, podemos hablar de la dialéctica. Una de las cosas más lindas de la Kabbalah es que los sabios de la Kabbalah han explicado que cuando Dios se achica, entonces pierde la luz y la luz se rompe, entonces la luz rota, las chispas de luz entraban a lo que ellos llaman a distintos vajillas, para decirlo así. Entonces hay que liberar estas chispas para que vuelvan a la luz general. ¿Y cómo se hace eso? A nivel particular. Cada uno tiene el papel de trabajar, hacer lo que se llama en hebreo tikkun, arreglar, porque es la palabra anterior era kilkul, es cuando algo está roto. Entonces, tikkun es cuando se arregla algo. ¿Cómo se arreglan las cosas? Con hechos bondadosos, con la bondad. Entonces, ahí ven cómo la Kabbalah empieza de una mística teológica algunos van a decir, muy rebuscada, y termina con el papel de cada uno de nosotros de corregir el mundo. Es una idea muy, muy linda. Bueno, una de las etapas históricas más interesantes en la época del exilio, que también tiene que ver con la Kabbalah, es cuando el irracionalismo va un poquito más, demasiado lejos. Y estoy hablando de un capítulo muy importante del siglo que pasa en el siglo XVII, cuando surge un profeta falsa, que en aquel entonces 80% del pueblo judío pensaba que no es falso, sino es un Mesías, un profeta de verdad. Estoy hablando de Shabtai Tzvi, que él en el año 1665, él él anuncia que él es el Mesías y que él va a hacer que los judíos vuelvan a su tierra. Entonces muchísimos judíos, rabinos, gente de el élite, gente de multitud, en este caso no había mucha diferencia, vendían sus bienes, compraban barriles con pescado salado, sería como conservas, como comida, alimentos para el viaje, y iban a los puertos en distintos lugares en Europa esperando para que los barcos de Shabtai Tzvi los lleve a Eretz Israel, como él prometió. Y cuando el imperio, el sultán del imperio otomano escucha que hay alguien que hace tanto lío, según su punto de vista del sultán, es un rebelde, entonces lo pone el preso y le dice, ¿qué quieres? Usted, el Shabtai Tzvi, le dice, todo el mundo va a transformar el judaísmo, los judíos van a volver o cualquier cosa así. Entonces el sultán le dice, bueno, señor, tenés dos opciones, o te mato o te convertís al Islam. Entonces Shabtai Tzvi decide que él convierte al Islam y con eso viene la crisis, la gran crisis del movimiento de Shabtai Tzvi, la desilusión. Pero de punto de vista así, de un historiador que vive más de 300 años más tarde, tanto el trabajo racionalista del Maimónides, de preparar un libro de la halajá que va a servir en un día cuando vuelvan los judíos a Eretz Israel, igual como el deseo tan irracional, viendo para atrás, de un montón de judíos, centenares de miles de judíos que estaban seguros que Shabtai Tzvi va a sacar a los judíos del exilio,
los dos lados, el lado racionalista y el lado místico, expresan la misma cosa. El deseo de los judíos salir del exilio en un día y volver a su tierra.